vamos a adentrarnos en lo que fue el primer Gran Premio de la temporada, el Gran Premio de Australia, y os muestro esta imagen doble. Tenemos en grande cómo terminó la temporada pasada, el Campeonato Mundial de McLaren de 2024 de equipos, y por delante vemos una imagen bastante similar con los dos pilotos de McLaren celebrando también la victoria en el Gran Premio de Australia. No fue doblete por las circunstancias, la salida de pista de Oscar Piastri y demás, pero aún se le ve contento al piloto australiano. Empiezan con buen pie. Tuvo de todo en la carrera. Tuvo momentos en los que pudo haber luchado por la victoria. Se fue luego a la hierba, a la grava, echó para atrás y se metió otra vez en circuito en San Nicomo. Se metió en la vuelta al líder, acabó noveno. Hostia, qué carrera, tuvo de todo. Albert Park en lluvia, eso es una salvajada y sálvate como puedas, que aquí no vamos a correr, vamos a intentar hacer lo que podamos. Pero esto es cómo acabó la carrera, digamos. El resumen es la victoria de Norris y de McLaren. Vamos a adentrarnos en cómo se fue desarrollando el fin de semana. Porque para ganar, em- partes con gran ventaja si lo haces desde la primera posición. Pole position para Lando Norris en condiciones de seco, demostrando que el McLaren sí que parece ser el coche más competitivo y que por fin empiezan al frente en una temporada mundial. Primero en sector 1, primero en sector 3, fuerte en toda la vuelta y 15-0. Ya casi nada. Rozando los 14. Sí, Vimos una pista bastante rápida también. sí, todo el fin de semana, pero vaya cómo se fue. Y cómo de rápido se buscaron todos los tiempos. Pero por aquí tenemos a Chemi y no le gusta hablar solo del protagonista. Queremos también situar un poco, para poner en contexto, vamos a ver cómo fueron esas vueltas potenciales del sábado en clasificación. Norris al frente, su vuelta potencial fue el mismo tiempo final de la clasificación. Su compañero de equipo Oscar Piastri segundo a menos de una décima. Los dos McLaren al frente con 2,5 décimas de ventaja sobre Russell y Verstappen, que estuvieron muy igualados. Un escalón entre los que marcan la referencia, los McLaren, y el resto. Sí, en esencia teníamos al McLaren al frente, con el 15-0, 15-1 sus rivales. Mercedes también muy fuerte. Le faltó un pelín para estar tan fuerte a Verstappen en la zona final y a Mercedes en la zona inicial, pero realmente los dos 15-3, que están a 3 décimas de la cabeza, y Hamilton da 15-4. Esto nos confirma también la situación donde están el Mercedes, el Red Bull y el Ferrari, que es a 0,3 de la cabeza, que era como vimos en el testing de Bahrein. Lo que pasa es que en el testing de Bahrein hablábamos de 89 segundos la vuelta, aquí 75, entonces la diferencia es más pequeña. Sabemos que cuanto más pequeña es la vuelta, menos diferencia hay, pero lo que nos importa a nivel de diferencia es el porcentaje de variación y el porcentaje de la cabeza, de aquí es 0,4. Entonces dejamos a McLaren al frente, luego teníamos a Mercedes detrás, a Red Bull y Ferrari, el cuarto coche, todos en 0,4 la cabeza. Increíble su noda, increíble también Williams, aunque no tanto. Y Aston Martin ahí cerquita, pero con una vuelta que luego veremos tuvo más problemas y ese coche era más rápido de lo que podía mostrar aquí. Entonces, tuvimos una primera imagen del rendimiento de los coches en el fin de semana. Luego también Antonelli fuera, Lawson fuera, los Haas haciendo la gracia, Sauber la parte trasera, pues eso ya lo que sabe. Los Williams, que se confirman como posible referencia de la zona media, colocando a sus dos pilotos en el top 10, en la Q3, y lo que muestra claramente esta imagen de vueltas potenciales es que Ferrari realmente no está tan lejos como pareció, sino que tuvieron una mala ejecución de la clasificación. Sí, era clave aquí ejecutar bien la vuelta, cerrar todo sin problemas. Ellos lo estuvieron. Y Hamilton estuvo bien, Leclerc no tanto y la diferencia 3 décimas. Complicado haber sacado algo más de Hamilton, un pelín complicado que pudiera haber tenido algo más de velocidad, pero la posición del Ferrari es 0,4, 0,3 a la cabeza. Bajar de ahí implicará tener una muy buena actuación y que pueda tener un gran rendimiento. Luego habrá que ver también si el Red Bull es un monoplaza donde tan solo Max Verstappen es capaz de sacar el rendimiento, ya que
el año pasado a Checo Pérez le costó mucho seguir la estela del piloto holandés y aquí en esta primera clasificación Lawson cometiendo errores y quedándose fuera en la Q1. Vemos un monoplaza muy nervioso, pero a pesar de ello Verstappen siempre está al final y es quien peleaba la pole position con los McLaren. Lawson, que no Checo, pero lo parece, realmente, que parece como que ha Claro. vuelto Checo a la Fórmula 1. No, los problemas no son Checo, los problemas también son de Lawson. El problema es que tienes un piloto demasiado bueno y un coche que no es rápido. Y de cierta manera se recuerda un poquito a lo que pasaba con Márquez en Honda en MotoGP, que Márquez era muy bueno, la Honda era muy mala, empezó a llegar a un punto en el que ni siquiera Márquez salvaba la Honda y la Honda quedó donde quedó. Entonces, el problema es el Red Bull. Y el problema es la curva lenta, la estabilidad a baja velocidad y cómo es capaz ese coche de sacar el tiempo. Casualidad que hables de Honda a nivel de moto y motor. Sí, Motor Honda, el que lleva el Red Bull. sí. Y es lo único que le está salvando. Si no fuera motor Honda, estaría totalmente hundido. Pero como el enano que teníamos en aquellos años creciendo ya se hormonó y está totalmente fuerte y desarrollado, pues ese motor ya es capaz de sacar en carreras, sacar resultados, tener rendimiento y poder poner toda la pista. Hablabas de que el déficit del Red Bull se encuentra principalmente en curva lenta y la gente se preguntará, ¿de dónde sacáis esa información? Lo podemos ver en la telemetría, en la comparativa de las mejores vueltas de Lando Norris y Max Verstappen. Vemos como Verstappen atacó mucho en el primer sector, quizás también sobrecalentó algo los neumáticos, aguantó en el segundo, siendo más rápido en recta que el McLaren, pero donde se dejó cualquier posibilidad de tener la pole position fue en el tercer sector. La curva 11, la curva 12 y la curva 13. Sector 3, básicamente es eso, la parte final de la vuelta, como ese tramo de la 11 y de la 12, 13 y 14, sobre todo la 11 y la 13 que eran las lentas, la 12 y 14 son más fondo, le costaba. Llegabas a cero, en la curva 11 estaba a cero, en la meta estaba a 4 décimas, a 3 décimas. Ese es el punto que tiene el Red Bull que no tiene el McLaren de problema, la curva lenta. McLaren es el mejor coche a baja velocidad, el Red Bull le cuesta muchísimo. Desde ahí iba muy bien, hasta ahí el Red Bull estaba muy fuerte, estaba muy competitivo, pero a partir de ahí falló. Es que se ve aquí muy claro. Siguientes protagonistas, como mencionábamos, mala ejecución de Ferrari. Vemos, por ejemplo, aquí el trompo de Lewis Hamilton al comienzo y cómo terminó en ese intento de la Q3, un Ferrari que hemos visto en las vueltas potenciales que se quedaba a unas 3 décimas del rendimiento del McLaren. Eso no es estar demasiado lejos. 3 décimas lo podría salvar un piloto nivel Max Verstappen, por ejemplo. Y esperábamos que Lewis Hamilton tuviera esa habilidad para poder salvar diferencias relativamente pequeñas, pero a la hora de la verdad vimos también un Ferrari muy nervioso con problemas para sacar la vuelta. Y que no estuvo a la altura. Que básicamente se fue atrás a 3 décimas y no estuvo a la altura. Otra vez fue lo mismo, curva lenta. Aquí Y lo aquí lo podemos vemos. ver en esa comparativa de las vueltas. Curva lenta. Vuelve a Y, atacar mucho en el comienzo de la vuelta, pero aquí es que parece un coche de la zona media, claramente. Cada curva va cediendo distancia con el McLaren. Sobre todo, como decía Chemi, las curvas lentas, que lo vemos marcado en el cuadrado 2 y en el cuadrado número 3. sí, en esencia tú llegas a la curva 11 a 3 décimas, o Leclerc a 3 décimas, que las había perdido sobre todo en la salida de la 3 y la 4, porque tarda mucho más en ir al gas y la velocidad mínima de la 3 y luego el punto de mínima de la 4 es lo que le da las 2 décimas, se mantiene totalmente hasta el final de la vuelta, pero es que en este caso la curva 13 era demasiado buena para el McLaren. Y ahí es donde hace el tiempo. Le mete 3 décimas solamente ahí porque es capaz de traccionar antes que nadie. Y es capaz de ir mucho más antes al gas y levantar menos en el paso por la 14. Y esas dos curvas le matan ya totalmente. Ese detalle, esa curva lenta es lo que le termina de matar a Leclerc y le da posición a Norris. Y eso es también lo que veíamos antes con Verstappen. La curva lenta es lo que le está dando ahora mismo la vida a Norris. El chasis del monoplaza y el trabajo de suspensiones, unas suspensiones de las que se han hablado bastante con el desplazamiento de la cremallera de la dirección para poder trabajar aún más el flujo del aire
desde la suspensión delantera hacia atrás. Un McLaren que es que está refinadísimo en ese aspecto y parece ser el claro dominador a baja velocidad. Dejamos de lado las malas noticias de la clasificación, vamos un poco a las buenas. Las buenas sensaciones, Williams con sus dos pilotos en la Q3, con Alex Albon consiguiendo un pequeño extra sobre Carlos Sainz. Un Carlos Sainz que no cerró bien el intento final de clasificación, ya que su vuelta en la Q2 fue un poco más de una décima más competitiva que en el intento final. Curva 3 le tardó mucho más y fue de casi 2 décimas peor. Se dejó 2 décimas en esa curva con respecto a la Q2. Una frena muy antes, tardó demasiado en ir al gas y ahí se quedó 2 décimas que luego fue recuperando en recta, pero luego también en la parte final, en la 10 y en la parte final de la vuelta es donde le costó. Tenía un poquito más y podía estar más adelante. No veo yo que tuviera más de décima y media. Entonces debería haber estado ahí un 15-8, cerca de algo. Y ambos coches liderando la zona media. Pero claro, si uno te mete la vuelta que te mete, pues, joder, vámonos. Y también queríamos hablar un poco sobre la actuación de Doohan en comparación con su compañero de equipo, Pierre Gasly, la situación de Alpine en un fin de semana donde Gasly sí que consiguió entrar a la Q3, Doohan se quedó por detrás incluso de los Aston Martin, pero luego el equipo francés no consiguió puntuar con ninguno de sus dos pilotos en una carrera muy complicada. La comparativa entre Gasly y Doohan en clasificación se muestra claramente. Comienza competitivo el piloto australiano en el primer sector, aguanta un poco en las zonas de rectas, aunque ya en la curva 6-7 ha perdido una décima con su compañero de equipo, pero es que esta parece la comparativa entre Norris y Verstappen. Todo el tiempo está en la 11 y en la 13. Es para que veamos la importancia que tiene la curva lenta en Albert Park. Y a pesar de que han mutilado mucho el circuito, que la curva 6 ahora es increíblemente rápida, que la chicane la segunda chicane del sector 2 ya no existe, ahora es fondo, pero aquí hay mucha parte en la final de la vuelta y ahí es donde se perdía todo el tiempo. Casi 3 décimas en que se dejaba por la velocidad mínima en la 1 y en la 11 y en la 13. Y sobre todo en la 13, que es donde menos rápido. Y a partir de eso, esa diferencia de 3 décimas y media entre Gasly y Doohan en condiciones reales y condiciones prestacionales, que nos marca de que hay 0,3 o 3 décimas y media en un circuito de 75 segundos, que eso en un circuito de 90 segundos estaríamos hablando de más, posiblemente medio segundo, que es lo que hay entre los dos. Así que con la Pinto calienta que sales, porque además este era el gran premio de casa de Jack Doohan. Complicado la situación al comienzo. Se le tendrá un poco de paciencia por ser un piloto debutante, pero necesitarán encontrar rápido los resultados porque es que sus rivales ya están sumando puntos desde la primera carrera. Esto es muy sencillo. En el caso de Doohan, se va a jugar todo en Suzuka, Bahrein y Arabia. Como esté confirmando lo que hemos visto, 0,5 a la 0,6 a la cabeza, no tiene ninguno. Es que tienes un piloto que has pagado 20 millones de euros en el banco. En el banco y además en el de suplentes. O sea, no Y pagas tanto dinero sabiendo por un piloto. que puede competir con Gasly. O sea, con la Claro, Pinto el año pasado con el Williams, un Williams que yo creo que a final de temporada no estaba a la altura del Alpine, estaba ligeramente por detrás, pues con la Pinto estaba en ritmos a la par de Gasly, peleando con él por entrar en los puntos. sí, ahora mismo Alpine tiene coche y medio. Pero es que si metes a Colapinto vas a tener 2 coches. Y eso son muchos puntos y eso es mucho dinero. Y entonces no te lo puedes permitir tenerlo como un piloto y medio. Entonces, es la clave. Si va a estar Doohan cerca de Gasly, porque es imposible que le supere, igual se plantean a medio seguir, como está a 0,5%, a 5 décimas en un circuito de 100 segundos, a 4 en un circuito de 80, olvídate. Y de momento va a 0,35 en un circuito de 75 segundos. O sea, está camino de irse fuera. Pero China va a ser una carrera de rodar
y de ver la realidad y sobre todo Suzuka, Bahrein y Arabia, como ahí no vaya, Franco se sube al coche en Miami. Para cerrar este análisis de la clasificación del Gran Premio de Australia, te voy a poner en un serio compromiso, Chemi. Perdóname, pero es que quiero dar voz también a la gente que nos está comentando. Max ¿Eh? puede salvar 3 décimas. ¿Alguien me puede explicar por qué Max con el Red Bull solo le consigue hacer 1,5 décimas de ventaja a su Noda en quali en seco? Tenemos los datos de las potenciales. La puedo recuperar esa Sí, sí, imagen vuelve a poner, de las vuelve a vueltas poner. potenciales. Y es Y que quizás el problema no es, algo más, es un poquito más de esa 1,5 décimas. no es el tema, o sí, bueno, 2,5 décimas de 15,6 a 15,39. En potenciales, hablamos de vueltas mejores, de los mejores sectores en la sesión. Otra cosa que haya luego habido errores y haya la vuelta haya sido peor, pero en lo mejor que hizo cada piloto en la sesión, hablamos de 2,5 décimas. Y no hay que hablar a Verstappen, es que hace su noda ahí, que hace su noda con un 15,6. No esperábamos a su noda tan arriba en la vida. ¿Y qué pasa? Pues 1,5 décima en el primer tramo, décima en el segundo y cero. Cero en el tramo final. Ahí está la gracia. Que a baja velocidad se puso su noda pues, a la altura de Leclerc, a 1 décima de Russell, a la altura de Verstappen. Esa es la gran clave. De la 11 a la 14 su noda está en cero. Y como está en cero, solo vas a perder 1 décima al comienzo de la vuelta y luego otra en la parte central. Eso es lo que tuvo su noda. Una velocidad que tú ves esa data interna de su noda y tú ves que este tío está loco. Porque es imposible. O sea, tú a la comparativa de su grupo le mete 3 o 4 décimas. A Alonso 32,73 décimas, a Javier, su compañero, 2 décimas, a Stroll 3 décimas, a los Haas, o sea, a los Sauber 4 décimas, a los Haas casi 5 décimas, todo el rato ahí. Todo está ahí en el tramo final. La velocidad en curva lenta, que también es algo que sabemos ya desde hace mucho tiempo, que el Visacas a baja velocidad va increíble y en quali va increíble. Claro, combinar las dos cosas te encuentras esto. Combinas luego la carrera y en la carrera pasan cosas. Luego, eso es, en carrera ninguno de los Visa terminó en los puntos a pesar de la gran clasificación. Y con quien hay que comparar a los pilotos suele ser de manera más directa con su compañero de equipo, porque se supone que van a tener el mismo monoplaza. No es representativa la clasificación de Lawson porque se quedó en la Q1, no aprovechó la mejora de la pista en las siguientes sesiones y no tuvo una gran vuelta. Pero a mí lo que sí que me deja bastante claro es que seguramente el Red Bull sea un coche bastante más nervioso y complicado de conducir que probablemente el Visa a con poco combustible. Sí, desde luego en curva lenta el Visa va bien. El Visa Racing Bulls, Caneceras Pachi, como lo quieras llamar. Que no sé ni cómo se llama. Visa Casa Pero Racing Bulls. eso, Racing Bulls, yo qué Y sé, la cómo se Visa. llama el equipo. El todo roso todavía, vamos. Los que hemos crecido con esto es el todo roso. Y si ni me acuerdo es en Minardi. Esperamos haber solucionado tu duda, Juan Antonio Domínguez, y ya sabéis, dejad en comentarios las preguntas que tengáis sobre el rendimiento de los monoplazas en este Gran Premio de Australia.